Bienvenida Isabel a este nuevo taller del Rincón de María. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta de nuevo para poder hablar un poquito más de María. ¿eh? Yo sé que por ahí soy muy obsesiva con María, pero es que Dios nos la dio como madre. Como uno por su madre está orgullosa, ¿verdad? ¿No es cierto, Nicolás? Es Nosotros verdad, Isabel. de nuestra madre estamos orgullosas de tener una madre como Dios nos dio, ¿no? Ella, Jesús nos la dejó como madre. ¿Cómo no vamos a hablar siempre de ella? Cuando uno de su mamá siempre está hablando. Mi mamá esto, mi mamá me enseñó aquello, mi mamá me dijo esto, mi mamá lo hacía así. Y bueno, y nosotros con María nos pasa igual. Así que, pero tenemos que conocerla. Y por eso está este taller, ¿no? El taller del Rincón de María es para conocer a la Virgen. Y qué más que conocerla a través de los papas, ¿no? Que nos han dejado sus encíclicas, sus documentos, porque ellos, por eso es el magisterio por el que nosotros tenemos que siempre guiarnos, una parte de nuestra fe, ¿no? La fe nuestra está basada entre las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. O sea, eso es toda nuestra fe. Y bueno, el magisterio es muy importante, el poder conocer todas estas documentos, todas estas palabras que nos van diciendo nuestros papas, obispos, nuestros padres, los padres de la iglesia, bueno, y todos lo que a lo largo de los siglos, porque nuestra fe no es una fe de ilusiones, de fábula, ni de nada, sino que están centradas en verdad, en la verdad. Y la verdad revelada que está en las Sagradas Escrituras y que, bueno, solamente se puede entender a través también del magisterio que nos la explica, el que está, digamos, asistido por el Espíritu Santo, para que la iglesia crezca en ese conocimiento hasta la plenitud de la verdad, porque así dijo Jesús, ¿no? Yo les enviaré el Espíritu Santo y Él les dará a conocer la verdad, ¿no? Los llevará a la verdad completa. Bueno, así tenemos a nuestros papas ayudándonos en este camino de fe. Bueno, vamos a empezar como siempre nuestro taller con una oración a María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave, blanca azucena de la resplandeciente y siempre tranquila Trinidad. Ave, bellísima rosa de la celestial amenidad, de quien quiso nacer y de cuya leche quiso alimentarse el Rey de los cielos. Dígnate alimentar nuestras almas con influencias celestiales. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a compartirles. Yo estoy haciendo un PowerPoint para que ustedes lo vayan teniendo de a poquito. Qué lindo, Isabel. Mientras vos preparás el PowerPoint, le Sí. recordamos a la gente que estamos viendo el documento Redentoris Mater. ¿Es así? Sí, estamos con el Papa Juan Pablo II. Y sí, es el documento de esta encíclica, ¿no? Redentores Mater. Y la vamos viendo por parte porque es bastante larga, pero es bastante, digamos, sabrosa para poderla entender, ¿no? ¿Y cuál es la base más, lo que el Papa nos quiere revelar a través de esta encíclica? Es este camino de fe de la Virgen, que es el camino de fe que todos tenemos que hacer. Pero ella fue la primera, ¿no? La primera que tuvo que hacer este camino de fe. Y por eso nosotros es nuestro modelo. Habíamos visto en la anterior, vamos a repasar
tenemos acá el PowerPoint con lo que vimos en la anterior charla, como la vemos cada 15 días, por ahí nos podemos olvidar. Y ahí está como el resumen, ¿no? María en el misterio de Cristo, ¿no? Entonces nos habla de cómo María, ¿no? Dios quiso tener esta compañera, ¿no? Para encarnarse y para hacer ese plan de salvación que Dios desde la eternidad había pensado para el hombre. Y por supuesto, ha creado a esta mujer maravillosa y que nos habla este tema de la llena de gracia, ¿no? La que la creó inmaculada y bueno, con todas unas prerrogativas maravillosas, porque él mismo se preparó su propia madre, ¿no? Ella lo reconoce como su hijo y su Señor, su hijo y su Señor. Y ese es el plan de salvación que quiso Dios desde la eternidad y lo comenzó a través de María. Esa llena de gracia, esa plenitud de gracia, nos hablaba de esa, digamos, que fue creada así inmaculada, ¿no? Desde su concepción, donde no fue tocada nunca por el pecado ni por el maligno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ella iba a engendrar en su seno es al mismo Dios, al Hijo de Dios. Y por lo tanto tenía que ser inmaculada. Su carne, esa carne y esa sangre que iba a dar para que el Hijo de Dios se encarnara y fuera uno de nosotros, tenía que ser también inmaculada como Dios es santo, ¿no? Y eso más o menos nos hablaba sobre la llena de gracia en esa parte. Y ahora vamos a ver Feliz de ti, porque continúa el Papa con este momento de la Anunciación, porque es el momento de la encarnación, es el momento más importante, ¿no? Y el primero, el vértice, decíamos, en la clase, sí, en el taller pasado. Desde ahí comienza este plan de salvación para el género humano que Dios pensó desde la eternidad. Entonces, en esta parte nos va a recordar esta visita de María a su prima Santa Isabel, después de la encarnación, ¿no? Recordemos que el ángel le dice a María que su prima está embarazada, que también fue un milagro de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María va hacia la casa de su prima. Nos cuenta acá el Papa que va a una ciudad de Judá, ¿no? Que dice que según los estudiosos, esta ciudad debería ser la actual Ain Karim, situada entre las montañas, no muy distante de Jerusalén. Y María llegó allí con prontitud, dice, ¿no? La palabra, para visitar a Isabel, su parienta. Y bueno, sí, nos habla de ese motivo, ¿no? Que el ángel le avisa, le dice, ¿no? Cuando ella hace la pregunta, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, para decirle que para Dios nada es imposible, y que Dios es todopoderoso y que puede hacer que en su seno virginal la Virgen pueda encarnar a este Hijo de Dios, le habla de su prima, ¿no? Que a pesar de su vejez, a pesar de que era estéril y que ya los dos eran muy viejos, su esposo Zacarías y Isabel, sin embargo ella ya estaba embarazada, ¿no? De 6 meses. Por eso María, al conocer esta noticia, no piensa en ella y sigue y va como dice la palabra, ¿no? Presurosa a ver a su prima y ayudarla en su
espera de ser madre. ¿Y qué pasa? Cuando llega María, ¿no? Nos cuenta el Papa acá, y ya lo podemos saber por la palabra de Dios que la leemos, ¿no? Su prima Isabel se llena del Espíritu Santo, ¿no? Y le dice, tú eres bendita entre todas las mujeres. Es lo que decimos nosotros en el Ave María, ¿no? El Ave María que nosotros recitamos en el Rosario consta justamente de estas dos expresiones de la palabra de Dios, ¿no? La del ángel y la de Isabel, que le dice, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ¿no? Esto le sale a Isabel porque es el Espíritu Santo, que le inspira a bendecir a María, que llegaba a su casa con el Hijo de Dios en su seno, ¿no? Y entonces dice, pero nos dice el Papa, pero más significativas son todavía las palabras que Isabel le dice cuando después, ¿no? Dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, Isabel llena del Espíritu Santo va a reconocer en María a la madre de Dios, ¿no? A la madre del Mesías. Y inclusive nos relata, ¿no?, el texto bíblico de que el hijo que tenía Isabel en su seno, que es Juan Bautista, ¿no?, salta también de alegría en su seno, solamente por el saludo de la Virgen. Qué potente, ¿no? Es la palabra de María. Y después lo que le dice es lo que rescata acá el Papa Juan Pablo II, y que va con el tema de su encíclica, ¿no? Dice, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Esto es para el Papa, digamos, lo que él quiere, digamos, plasmar en esta encíclica, ¿no? La fe de María, esa fe que alaba Isabel. Isabel, feliz de ti porque has creído. Estas palabras que junto con lo que le dijo el ángel, llena de gracia, del saludo del ángel, ¿no es cierto? Esto revela esta verdad sobre María, nos va haciendo conocer un poquito más quién es esta mujer, ¿no?, que estaba llena de gracia y que está llena de gracia porque también ella ha respondido con esa fe, ¿no? Feliz de ti porque has creído. A ese saludo del ángel que le dice llena de gracia, que es como un nombre nuevo que tiene María, ella responde con su fe. Por eso la saluda así Isabel. Cuando Dios dice, cuando Dios revela, hay que prestarle obediencia de la fe, dice San Juan Pablo II, que es lo que hizo María, ¿no? Dios se le reveló a ella, le dice, vas a ser la madre de mi hijo. Y ante esa revelación, ella contesta, aquí, ¿no es cierto?, la esclava del Señor, cree en lo que el ángel le va a decir. Y obedece, porque es la respuesta a esa, digamos, a esa gracia que le da Dios, a ese don que le da Dios, ¿no?, de ser la madre del Señor. El momento decisivo fue la anunciación, y las mismas palabras de Isabel, feliz la que has creído,
se refieren en primer lugar a ese instante, ¿no? En ese instante en que el ángel justamente le dice a María, ¿no? Que va a ser la madre del Señor. Y cuando la saluda Isabel, la dice bienaventurada, feliz, porque has creído, es en ese mismo momento. María cree a Dios, cree que Dios tiene ese poder de encarnarse en ella, y por supuesto sabemos la respuesta. Y acá nos dice el Papa algo también muy lindo, ¿no? Que dice que María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando la obediencia de la fe a aquel que le hablaba a través de su mensajero, y prestando el homenaje del entendimiento y la voluntad con todo su ser. Entonces, con todo su yo humano y femenino. Dice San Juan Pablo II, le responde al ángel, ¿no? Le responde su sí. Con todo su yo, con todo su entendimiento, con toda su voluntad, con todo lo que es María, ella ha respondido a ese don maravilloso que Dios le ha concedido, ser la Madre de Dios. La palabra del Dios viviente anunciada a María por el ángel se refería a ella misma: concebirás y darás a luz un hijo. Acogiendo este anuncio, María se convertirá en la Madre del Señor, y en ella se realizaría el misterio divino de la encarnación. El Padre de las Misericordias quiso que procediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, y María da este consentimiento. Después de haber escuchado todas las palabras del mensajero, dice: yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Este fiat de María, que se cumpla en mí, es ahí donde ella dice su sí, ¿no? Ha decidido desde el punto de vista humano la realización del misterio divino. Recordemos, viste, que nos decía uno de los santos, ¿no? Que todo el universo y toda la creación está expectante a este sí de María. Se da una plena consonancia con las palabras del Hijo. Nos dice acá San Juan Pablo II, nos recuerda, ¿no? Que en la carta de los Hebreos dice: al venir al mundo, dice al Padre: tú no has querido ni sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. Aquí estoy, yo vengo para hacer Dios tu voluntad, ¿no? Este fiat del Hijo, en concordancia con el fiat de la Madre, ¿no? María ha pronunciado su fiat: que se cumpla en mí lo que has dicho, haciendo posible, en cuanto concernía a ella, según el designio divino, el cumplimiento del deseo de su Hijo, ¿no? El Hijo de Dios, Él se ofreció para ser nuestro Redentor y para encarnarse, ¿no? Y lo hizo a través justamente de la encarnación. Por eso Él dice: he aquí que yo estoy para hacer tu voluntad, Padre. Jesús siempre es la voluntad de mi Padre. Lo estamos ahí diciendo, lo escuchamos en la palabra de Dios. Y María, ¿no? Acompaña y hace posible que ese Hijo de Dios cumpla ese deseo, ¿no? El de venir a redimir al mundo haciéndose uno como nosotros. Unido, se une esa voluntad del Hijo de Dios con este sí de María. Espero que se me esté entendiendo, porque está muy, muy bonito todo esto que nos está explicando el Papa.
Dice, María ha pronunciado su fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se confió a Dios sin reserva y se consagró totalmente a sí misma, cual servidora del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Justamente por ello Isabel alaba a María, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Estas palabras ya se han realizado. María de Nazaret se presenta en el umbral de la casa de Isabel y Zacarías como madre del Hijo de Dios. Es el descubrimiento gozoso de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? Ella ya había dado su sí en el momento de la encarnación y cuando llega a la casa de Isabel ya es la madre de Dios. Y por eso Isabel la reconoce. Y Isabel la alaba por eso. Y Isabel se siente como nos sentimos nosotros, ¿no? Sabiendo que María es la madre de Dios, que ha tenido en su seno a nuestro Salvador, ¿no? Y que sigue estando con Él ahora en el cielo, ayudándonos también a nosotros a reconocer a su Hijo, ¿no? Como nuestro Redentor y Salvador. Siempre por la fe. La fe es la que lo mueve a ella y esta obediencia a la fe se abandona. Él ya cree totalmente. No, una vez que le dijo el sí a Dios, ya no tiene más otra cosa que seguir creyendo y acompañando esta obra de su Hijo. Por lo tanto, la fe de María puede parangonarse también a la de Abraham, nos dice San Juan Pablo II, nuestro padre en la fe. En la economía salvífica de la revelación divina, la fe de Abraham constituye el comienzo de la antigua alianza. La fe de María en la Anunciación da comienzo a la nueva alianza. Como Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y llegó a ser padre de muchas naciones. Así María creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la madre del Hijo de Dios, según la revelación del ángel. El niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios. Sin embargo, las palabras de Isabel, feliz la que ha creído, no se aplican únicamente a aquel momento concreto de la Anunciación. Ciertamente la Anunciación representa el momento culminante de la fe. Entonces es ese momento donde comienza, es el vértice, como decíamos en el taller anterior, ¿no? Donde ahí comienza este plan de salvación de Dios para toda la humanidad, a través de ese sí de María. Pero eso no termina, por supuesto, ahí, ¿no? La Virgen sigue su peregrinación de fe, sigue creyendo, sigue en este camino de obediencia de la fe. Y esta obediencia de la fe por parte de María a lo largo de todo su camino tendrá analogías sorprendentes con la fe de Abraham, dice. Cuando el patriarca del pueblo de Dios, como el patriarca del pueblo de Dios, así también María, a través del camino de su fiat filial y maternal, esperando contra toda esperanza, creyó. De modo especial, a lo largo de algunas etapas de este camino, la bendición concedida a la que ha creído se revelará con particular evidencia. Creer quiere decir abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente qué insondables son los designios y qué incomprensibles sus caminos. María, que por la eterna voluntad del Altísimo se ha encontrado, puede decirse, en el centro mismo de aquellos incomprensibles caminos de Dios. Se conforma a ellos en la penumbra de la fe, aceptando plenamente y con corazón abierto todo lo que está dispuesto en el designio divino. Es una... ella no lo sabe todo, pero ella cree.
y se abandona. Y como Abraham tampoco, que Dios lo mandó salir, ¿no?, de su pueblo, sal de tu pueblo, de la casa de tu padre, que yo te llevaré a un lugar que él no sabía. Sin embargo, aceptó, dijo sí y salió a un lugar que Dios lo iba a llevar, siempre caminando con Dios. Y así María también, no sabía todo, pero le creyó al mensajero divino de todo lo que le había dicho y le dijo sí a Dios. María, cuando en la Anunciación siente hablar del Hijo del que será madre y al que pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador, llega a conocer también que él mismo, el Señor Dios, le dará el trono de David su padre, y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso le dice el ángel a María. Ella también, aparte de conocer, ¿no?, de que el ángel le dice que va a ser la madre del Salvador, del Mesías, también el ángel le dice que él va a ser el rey que reinará, dice, sobre la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. En esta dirección se encaminaba la esperanza de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel de la antigua alianza esperaba a este Mesías, ¿no?, a este rey, a este descendiente de David que iba a reinar sobre ellos. Por eso María también, ella conocía las Sagradas Escrituras, conocía esta esperanza del pueblo, y por eso cree también que ese Hijo de Dios que lleva en su seno es el heredero de David, el que va a ocupar ese trono. El mensajero celestial le dice que será grande, que será el Hijo del Altísimo y que va a asumir la herencia de David. Por lo tanto, debe ser rey, debe reinar en la casa de Jacob. María, que ha crecido en medio de esta expectativa de su pueblo, podía intuir en el momento de la anunciación qué significado preciso tenían las palabras del ángel. ¿Cómo conviene entender aquel reino que no tendrá fin? También ella se preguntaba, recuerda que en la palabra de Dios decía, María guardaba todas estas cosas en su corazón. María estaba siempre rumiando las palabras que el ángel le había dicho y todas las cosas que después, a medida que pasaba el tiempo, iba viviendo con su hijo, ¿no?, mirándolo, escuchándolo y viendo lo que sucedía con él. Ella igual, a pesar de todo, seguía creyendo, aunque no lo conocía todo. Le había dicho un sí total a Dios. Aunque por medio de la fe se haya sentido en aquel instante madre del Mesías Rey, sin embargo responde, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Desde el principio, desde el primer momento, María profesa sobre todo la obediencia de la fe, abandonándose al significado que a las palabras de la Anunciación daba aquel del cual provenía, de Dios mismo. Ella cree que va a tener que el que engendra es el Hijo de Dios y cree que también es el Rey Mesías. No sabe cómo va a ser, no sabe cómo va a ser ese reinado, pero la fe de ella es incondicional. Siempre a través de este camino de la obediencia de la fe, María oye algo más tarde otras palabras. Y ahora nos va a relatar el Papa, ¿no?, aquel encuentro que tuvo María con Simeón. Y ese otro saludo, ¿no?, otro saludo, otra anunciación, como un complemento a la primera anunciación del ángel, ¿no?
estas palabras pronunciadas por Simeón en el templo de Jerusalén. Este era un hombre, dice, piadoso y justo, llamado Simeón. Aparece al comienzo del itinerario de la fe de María. Sus palabras, sugeridas por el Espíritu Santo, confirman la verdad de la Anunciación. Leemos el efecto que tomó en brazos al niño, al que, según la orden del ángel, se le dio por nombre Jesús. El discurso de Simeón es conforme al significado de este nombre, que quiere decir Salvador. Dios es la salvación. Vuelto al Señor, dice lo siguiente: porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Al mismo tiempo, sin embargo, Simeón se dirige a María en estas palabras: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Y añade con referencia a María: y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Fíjense las palabras, ¿no?, que escucha María. Ella ha creído que lo que lleva en su seno y lo que ha dado a luz es el Hijo de Dios Altísimo, es el Salvador, es el Rey Mesías. Sin embargo, este reinado, esta salvación no se va a dar sin sufrimiento, ¿verdad? Sin, como dice acá Simeón, sin contradicción y sin sufrimiento, ¿no? Porque ella misma dice: una espada te atravesará el corazón. Y ella, por supuesto que eso la habrá traspasado, ¿no? La habrá dejado pensando y meditando todas esas palabras que escuchó de Simeón. Sin embargo, ella sigue este camino de fe, pero ya sabe que esa fe, esa obediencia de fe, va a ser al lado del Salvador que sufre, y su maternidad será oscura y dolorosa. O sea, ella recibe también este segundo anuncio, ¿no?, a través de Simeón. Sin embargo, ella sigue con su fe, caminando y peregrinando a través de la obediencia de la fe. Por eso viene todo lo que después tiene que vivir ella, ¿no? A Jesús lo quieren matar, tiene que huir a Egipto, tiene que regresar. Viene el periodo de la vida oculta de Jesús, ¿no? De la infancia de Jesús. Y ella va siguiendo este camino de la fe. No sabe bien, pero sigue creyendo, ¿sí? A pesar de todas estas situaciones difíciles y dolorosas que tiene que pasar, ella sigue creyendo en eso que le anunció el ángel, ¿no? Ella sigue creyendo y recordando que el ángel le dijo que que el nombre que le pone a Jesús es el Hijo del Altísimo, que este Jesús que dio a luz es el Hijo del Altísimo. Lógico que ella se debe preguntar, como a veces en situaciones difíciles de cada uno de nosotros, ¿verdad? También nos preguntamos, ¿cómo, si yo sé que Dios es poderoso, sé que Dios me ama y está conmigo, cómo es que yo estoy viviendo estas situaciones difíciles, ¿no? La fe es la único que nos puede mantener ante las situaciones difíciles de nuestra vida. Así le pasó a María también, su fe inquebrantable. Ese decir que sí y abandonarse en Dios y en todo lo que Dios le había revelado.
María dice, sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel santo, el Hijo de Dios del que ha hablado el ángel. A lo largo de la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret, también la vida de María está oculta con Cristo en Dios. La fe es un contacto con el misterio de Dios. María constante y diariamente está en contacto con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre, misterio que supera todo lo que ha sido revelado en la antigua alianza. Desde el momento de la Anunciación, la mente de la Virgen Madre ha sido introducida en la radical novedad de la autorrevelación de Dios y ha tomado conciencia del misterio, no sé, tendríamos que imaginarnos, ¿no? Esos pensamientos de María, ¿no? Como ella ve esta novedad. La novedad de que Dios irrumpe en la vida, en la historia, haciéndose uno como nosotros, ¿no? Sin embargo, es un misterio. Y ella va acompañando este misterio. Nosotros también, ¿no? Tenemos que acompañar el misterio de Dios. No vamos a comprenderlo todo porque es un misterio como la palabra lo dice. Pero nuestra fe nos puede, como María, decir siempre sí a esta voluntad de Dios sobre nosotros, como lo dijo María también sobre ella. Ella, dice, es la primera de aquellos pequeños a los que Jesús dirá, Padre, has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las has revelado a los pequeños, pues nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. ¿Cómo puede, pues, María conocer al Hijo? Ciertamente no lo conoce como el Padre, sin embargo, es la primera entre aquellos a quienes el Padre lo ha querido revelar. Pero si desde el momento de la Anunciación le ha sido revelado el Hijo, que solo el Padre conoce plenamente, como aquel que lo engendra en el eterno hoy. María, la Madre, está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente en la fe y por la fe. Es por tanto bienaventurada porque ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús y luego durante los años de su vida oculta en Nazaret, donde vivía sujeto a ellos, sujeto a María y también a José, porque éste hacía las veces de padre ante los hombres. De ahí que el hijo de María era considerado también por las gentes como el hijo del carpintero. María va ensanchando su fe, ¿no? Ella se va abriendo cada vez más a esa fe. Su corazón se va haciendo cada vez más grande para acoger ese misterio de Dios, ese misterio que ella va tratando continuamente por la fe de vislumbrar, y que el Padre de las misericordias, dice acá, ¿no? Se lo ha revelado, porque ella es pequeña, porque ella es humilde, como dijo Jesús. Dios se lo revela a los pequeños, a los humildes. Por eso dice que seamos pequeñitos. Para nosotros también, como María, ir vislumbrando este misterio de Dios, que a través de nuestros problemas, de nuestras contrariedades, de nuestras oscuridades, ¿no? Como le pasó a María, sin embargo, nos hace vivir de la fe, ¿no? Teniendo esa fe como ella, podemos enfrentar todas estas pruebas que a veces tenemos en nuestra vida. La madre de aquel hijo, por consiguiente, recordamos cuánto le ha sido dicho en la Anunciación y en los acontecimientos sucesivos, lleva consigo la radical novedad de la fe al inicio de la nueva alianza.
Este es el comienzo del Evangelio, o sea, de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar que en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo María durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo. Me imagino yo cómo ella observaba, estaría siempre observando a ese hijo, ¿no?, que había dado a luz, tratando de descubrir todas esas palabras que el ángel le había dicho, ¿no?, al principio. Esas palabras del ángel la tenía siempre en su corazón. Y trataba de descubrir, ¿no?, este Hijo del Altísimo, a este Rey Mesías, a este Dios Salvador que tenía y que estaba criando, que era primero un bebito, después un niño, un adolescente. Sí, pero cuando después del encuentro en el templo, a la pregunta de la madre, recordemos cuando acá nos va a relatar este encuentro de ese momento en que Jesús no se queda en el templo, María lo va con José a buscar y lo encuentra, y Jesús le dice, ella que le pregunta por qué había hecho esto, él le dice, ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y el evangelista añade, ellos, José y María, no entendieron lo que les decía. Por lo tanto, Jesús tenía conciencia de que nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, tanto que aún aquella a cual había sido revelado más profundamente el misterio de su filiación divina, su madre, vivía en la intimidad con este misterio solo por medio de la fe. Hallándose al lado del Hijo bajo un mismo techo y manteniendo fielmente la unión con su Hijo, avanzaba en la peregrinación de la fe, como subraya el concilio. Y así sucedió a lo largo de la vida pública de Cristo, de donde día tras día se cumplía en ella la bendición pronunciada por Isabel en la visitación. Feliz la que ha creído. María, siempre esta expresión de San Juan Pablo II es muy conocida, ¿no? Esta peregrinación de la fe. Como todos nosotros, vamos peregrinando en la fe, vamos hacia la fe completa, que la vamos a tener, por supuesto, en el cielo. Cuando lleguemos allá, ya vamos a tener la fe completa. Mientras tanto, vamos peregrinando, así como María, por eso ella es nuestro ejemplo en la fe. Y por eso le sigue a ella esta bendición que Isabel le dijo, feliz de ti porque has creído. Ojalá también nosotros, Dios nos pueda estar mirando y decir, feliz de ti Isabel, feliz de ti Juan, feliz de ti, creo que me están escuchando, ¿no?, que han creído. Que podamos también recibir esta bienaventuranza. Esta bendición alcanza su pleno significado cuando María está junto a la cruz de su Hijo. El Concilio Vaticano II afirma que esto sucedió no sin designio divino. Se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. De este modo, María mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. La unión por medio de la fe, la misma fe con la que había acogido la revelación del ángel en el momento de la anunciación. Entonces había escuchado las palabras, Él será grande, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y aquí
que estando junto a la cruz, María es testigo, humanamente hablando, de un completo desmentido de estas palabras. Su hijo agoniza sobre aquel madero como un condenado, despreciado y desechado por los hombres, abrumado de dolores, tan despreciado que lo tuvimos por nada, casi anonadado. Cuán grande, cuán heroica en esos momentos la obediencia de la fe demostrada por María ante los insondables designios de Dios. Cómo se abandona en Dios sin reserva, prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad, aquel cuyos caminos son inescrutables. Y a la vez, cuán poderosa es la acción de la gracia en su alma, cuán penetrante es la influencia del Espíritu Santo, de su luz y de su fuerza, ¿no? Es ese momento culminante en que, de la fe de María, ¿no? El ver a su hijo ahí en la cruz. Imagínense, después de todo lo... Por eso ella siempre tenía en su corazón lo que el ángel le había dicho. Y ella trataba de vislumbrar a través de la vida de su hijo Jesús, ¿cuándo se cumpliría eso que el ángel le había anunciado? No lo veía, porque con todo lo que había pasado Jesús y ahora lo veía en la cruz, ¿no? Sin embargo, ella seguía creciendo, ella seguía creciendo, ella seguía abandonándose a esas palabras, creyendo en lo que Dios le había anunciado. Por medio de esta fe, María está unida perfectamente a Cristo en su despojamiento. En efecto, Cristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición del Salvador y haciéndose semejante a los hombres. Concretamente en el Gólgota se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Y a los pies de la cruz, María participa por medio de la fe en este despojamiento de su Hijo, ¿no? En este misterio de amor de Dios. Es esta tal vez la más profunda kénosis de la fe en la historia de la humanidad. Por medio de la fe, la madre participa en la muerte del Hijo, en su muerte redentora. Pero a diferencia de la de los discípulos que huían, era una fe mucho más iluminada. Jesús en el Gólgota, a través de la cruz, ha confirmado definitivamente ser el signo de contradicción, predicho por Simeón. Al mismo tiempo, se han cumplido las palabras dirigidas por él a María, y a ti mismo una espada te atravesará el alma. Sí, verdaderamente feliz la que ha creído. Estas palabras pronunciadas por Isabel después de la anunciación, aquí a los pies de la cruz, parecen resonar con una elocuencia suprema y se hace penetrante la fuerza contenida en ellas. Desde la cruz, es decir, desde el instante del interior mismo del misterio de la redención, se extiende el radio de acción y se dilata la perspectiva de aquella bendición de fe. María cada vez más abre su corazón, se dilata su corazón llenándose de esta fe, ¿no? De esa fe desde el principio pronunció su fiat. No ve, no vislumbra, o sea, ella ve lo que sucede con su hijo. Sin embargo, ella por su fe vislumbra ya ese triunfo, ¿verdad? Se ofrece junto con su hijo. También ella, unida a ese sufrimiento de su hijo, a esa entrega de su hijo, también a ella se le traspasa el alma, pero su fe no, al contrario, su fe ha crecido. Su fe cada vez crece más, cada vez se ensancha más en su corazón. Se remonta hasta el comienzo, dice, como participación en el sacrificio de Cristo, nuevo Adán.
en cierto sentido, se convierte en el contrapeso de la desobediencia y de la incredulidad contenidas en el pecado de los primeros padres. Así enseñan los padres de la Iglesia y de modo especial San Ireneo, citado por la Constitución Lumen Gentium. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Eso lo que ella es la nueva Eva, ¿no? La nueva Eva que su obediencia a la fe y su fe hizo posible, ¿no? Está junto, o sea, unido a la redención de su Hijo, este plan de salvación de nuestro buen Padre Dios. María es la madre de los vivientes. Con razón, pues, en la expresión feliz la que ha creído, podemos encontrar como una clave que nos abre a la realidad íntima de María, a la que el ángel ha saludado como llena de gracia. Si como llena de gracia ha estado presente eternamente en el misterio de Cristo por la fe, se convertiría en partícipe en toda la extensión de su itinerario terreno. Avanzó en la peregrinación de la fe y al mismo tiempo, de modo discreto pero directo y eficaz, hacía presente a los hombres el misterio de Cristo y sigue haciéndolo todavía. Y por el misterio de Cristo está presente entre los hombres. Así, mediante el misterio del Hijo, se aclara también el misterio de la Madre, ¿no? De tal hijo, tal madre, ¿no? Diría yo. Bueno, acá vamos a terminar esta parte. Son varios puntitos en la primera... Recuerde que tiene tres capítulos esta encíclica. Bueno, en este primer capítulo estamos viendo estos puntitos. Después ya nos quedan otros puntitos más por ver. De a poquito lo vamos viendo porque, como ven, es largo, pero tal vez muy profundo, ¿no? Siempre mirando a través de esta fe, de esta peregrinación de la fe de María. Que tiene que ser ejemplo para nosotros, ¿eh? Cuando nosotros pasamos nuestras tribulaciones, cuando no vemos claramente, tenemos fe, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hermanos o nosotros mismos, pero a veces generalmente tratamos de levantar el ánimo a una persona que está pasando por un momento difícil, ¿no? Y siempre decimos, tenés fe, tenés fe. Pues la fe es lo que es lo que no vemos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, porque si lo viéramos ya no necesitaríamos la fe. No, la fe es creer en algo que todavía no vemos, pero que sí que va a venir. Como le pasó a María. María, al ángel le dijo un montón de cosas bellas de su hijo. Sin embargo, ella no lo pudo ver efectivamente, pero ella su fe, ¿no? Le hacía vislumbrar lo que sí que realmente eso era su hijo, era el Hijo de Dios, era el Hijo del Altísimo, era el Rey Mesías que había venido a liberar, pero ya de una manera nueva, de esta novedad, como lo decía el Papa, ¿no? Juan Pablo II, una novedad, algo nuevo. No era lo que se esperaba, que se creía en el Antiguo Testamento, de la cual ella no pertenecía, porque ella pertenecía al pueblo judío. No era eso. Ella fue descubriendo a través de su fe este misterio nuevo, un misterio, esta novedad del Dios Salvador, de un Dios que vino a liberarnos, pero del pecado, de ese pecado original, de esa desobediencia de nuestros primeros padres, de que ella se convirtió en esta nueva Eva, madre de todos los vivientes. Bueno, terminamos entonces acá, dejar de compartir.
con nuestro tallercito. Nos vamos a ver dentro de 15 días para seguir con esta encíclica. Que todos nosotros podamos ir rumiando, como hacía María, estas palabras de Juan Pablo II. Este es el Papa Mariano por excelencia, como María lo preparó a este Papa, ¿no? Él se entregó a María también en un sí total de esclavitud mariana, el totus tuos, así que es una palabra que tenemos que tener en cuenta nosotros que amamos a María para poderla conocer. Bueno, vamos a rezar una Ave María para terminar con nuestro taller. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Madre María, Madre nuestra, haz que nuestra fe crezca como creció la tuya, que cada vez nuestro corazón se ensanche a esa fe para que también seamos nosotros bienaventurados por haber creído, ¿no? Como te dijo Isabel a vos en aquel día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buenas noches. Nos vemos en el próximo taller.